¿Estás cansado de que nunca hagas un triple edit? Y ves a los profesionales que hacen esto todo el tiempo y te preguntarás cómo lo hacen. Así que te daré algunos consejos y trucos para que hagas un triple edit perfecto. Te recomiendo no te pierdas el último consejo, ya que este te ayudará a convertirte en ese jugador tryhard que quieres ser. Empecemos. Y el primer paso para que puedas hacer un triple edit seguido y perfecto es irnos a la configuración de Fortnite. Vamos a construir y aquí asegúrate de que esté desactivada la opción de preeditar. Y te preguntarás por qué. Bueno, pues esta opción lo que va a hacer es confundirnos y hacer que editemos mucho más lento, así que la vamos a quitar. El segundo paso que vamos a hacer es asegurarnos que podemos hacer perfectamente un doble edit, y para esto solamente vamos a creativo. Pueden venir a este mapa y aquí simplemente vamos a practicarlo de forma constante hasta que lo tengamos dominado, de modo que cuando practiquemos un triple edit no nos equivoquemos y nos salga perfectamente. Una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es que al momento de editar solamente tenemos que hacer este mínimo movimiento. Nada de hacer movimientos largos que nos quiten mucho tiempo y nos hagan perder. Si practicas el doble movimiento constantemente te permitirá poco a poco hacerlo mucho más rápido y hacerlo de forma consecutiva sin equivocarte. Y si en tu caso se te complica hacer el doble edit desde cero, te recomendaré este mapa, el cual si vienes aquí y te metes aquí donde dice Edit Apps, vas a poder practicar aquí el doble edit pero ya hecho. Lo único que tienes que hacer es editar, y una vez que logres editar esto seguido y sin equivocarte, ya estarás listo para hacerlo desde cero. El tercer paso que quiero que hagas es que empieces a practicar esto mismo, pero ahora lo vamos a hacer moviéndonos de lado a lado. Esta estrategia de moverte a lado nos va a agregar un poco más de dificultad a la hora de hacer un triple edit, y quizás se te complica un poco, pero es una muy buena estrategia para ganar tiempo y volverte mucho más bueno de lo que eres actualmente. Y en este caso, si se te complica igualmente hacer esto de lado a lado, vamos a ir otra vez al mapa que les dije anteriormente, y justamente aquí vamos a hacer lo mismo de antes, pero ahora de lado a lado, fijándonos siempre que lo estamos haciendo de manera correcta y no equivocarnos, para luego estar listo y empezar a hacerlo desde cero y por nuestra propia cuenta. El cuarto consejo que te voy a dar es muy bueno si se te complica hacer un triple edit, y para esto solamente vamos a hacer un doble edit, pero solamente con el piso y la pared. Date cuenta que siempre que editamos la pared de arriba lo hacemos de arriba hacia abajo, entonces solamente vas a hacer este movimiento para que seas mucho más bueno. Y una cosa más que se me olvidaba decirte es que siempre que subas mantén la mira o la cruz de la puntería centrada en la mitad de la rampa, y cuando vayas a colocar la pared subes un poco la mira y luego la vuelves a bajar a la mitad de la rampa. Sé que suena difícil y complicado, y la verdad es que sí lo es, pero tienes que aprender a jugar así si quieres mejorar. Pero antes de eso, suscríbete ahora si quieres aprender trucos, consejos y mucho más para mejorar en Fortnite. Y para el quinto consejo, si estás tratando de aprender a hacer el triple edit, no lo hagas a la vez porque no vas a poder y te vas a confundir. Lo que debes de hacer es hacerlo solamente una vez, esperas un momento y lo vuelves a hacer. O para que me entiendas mucho mejor, cada vez que coloques dos rampas vas a hacer un triple edit, y así hacemos un triple edit, colocamos dos rampas y lo volvemos a hacer. El sexto consejo es que siempre que hagas un triple edit, nunca te quedes quieto aquí y luego coloques la pared. La forma correcta de hacerlo es hacer un doble edit, colocamos pared y editamos de una. El séptimo consejo que podría ayudarte mucho y que muchos jugadores cometen a la hora de hacer un triple edit es pensar que la forma correcta de editar es hacerlo con un arma en la mano, cuando esto es totalmente falso. La verdad no afecta a nadie, cada quien juega como quiera, si editar con un arma o editar con el mapa, pero mi recomendación es que edites con el mapa, ya que este nos permitirá editar y llegar a ediciones mucho más lejos, y también nos ayudará a construir y editar mucho más rápido. Si ustedes ven, al momento de colocar una pared, si tenemos un arma en la mano no la podremos editar, pero si tenemos el mapa en la mano sí la podremos editar desde esta distancia. Y para editar con el mapa de forma correcta y que me entiendan, es simplemente fácil. Solamente no tengas armas en la mano a la hora de editar cualquier construcción. Entonces te preguntarás: Fabi, ¿cómo lo hago? Bueno, la forma correcta de sacar el mapa y editar cualquier edición de forma correcta es editar cada objeto con su respectivo objeto. Me explico. Si tenemos una pared al frente, lo que tenemos que hacer es darle al botón con el que colocamos la pared, y como pueden ver ya habremos sacado el mapa y ya funcionará este pequeño truco de editar con el mapa en la mano. Y lo mismo pasa si tenemos al frente un cono. Para editarlo correctamente tenemos que oprimir el botón con el que colocamos el cono y ya lo editaremos de forma correcta. Si se dan cuenta, es bastante fácil. Solamente editas cada construcción con su respectiva construcción, y con las armas no, porque ya vimos que es una desventaja al momento de editar desde lejos. Además también que vamos a editar muy lento.
así que edita siempre con el mapa en la mano. El octavo consejo que te recomiendo es que si quieres llevar tu jugabilidad o nivel de Fortnite a un nivel superior, te recomiendo que desactives la configuración de editar, reedición al soltar. Y si no sabes qué es esto, por aquí arriba te dejaré un video súper cortico que te explicará qué es esta función y para qué sirve. Pero te recomiendo que no lo veas aún y que lo veas apenas acabes este video. Así que a continuación te mostraré y te explicaré los diferentes tipos de triple edits que puedes hacer para que los aprendas y sepas en qué momento usarlos. Así que nada. El primero es este, el más básico y el más fácil de hacer. El segundo es este, colocas cono, piso, rampa y piso. El tercero es este, un poco más realista y que muchos profesionales lo hacen. Y para esto miramos hacia el frente, luego volteamos, colocamos dos paredes, piso, rampa, otra vez pared, editamos, piso, rampa, cono. Y este probablemente es uno de los más realistas que pueden ver, ya que lo vas a practicar mucho en partida. Y el décimo consejo que te voy a decir es cómo debes estar utilizando los triple edits para sacar muchas kills. Así que quiero que mires el proceso lentamente mientras que yo lo hago. Lo que puedes hacer es conear a alguien y desde esta posición, si nos ponemos a mirar desde la perspectiva del enemigo, él estará aquí, va a estar atrapado y lo único que va a hacer cuando tú lo conees es saltar. Pero como el cono que está arriba es tuyo, no se va a poder escapar. Así que en un movimiento rápido solo vienes y lo reinicias. El siguiente movimiento es muy realista para subir y para hacerlo solamente hacemos el triple edit, luego colocamos pared, rampa y colocamos las paredes altas y así se vería normalmente. Probablemente sea la mejor forma de ganar altura. El consejo número 11 es que si aún no sabes cómo realizar la triple edición o el triple edit a este punto del video, te voy a recomendar este mapa, el cual si lo juegas, lo que va a pasar es que nos va a bajar la velocidad del personaje para poder practicar y hacer este tipo de ejercicios como el triple edit de una forma muy sencilla y fácil. Incluso este mapa también te ayudará si tienes un pin alto. Una vez aquí solo presionamos Instacrat y aquí tendremos diferentes velocidades la cual tú escogerás. Yo escogeré esta y como pueden ver me puse muy lento. Esto me permite poder realizarlo seguido de una forma correcta para luego poder hacerlo normal y no me equivoque. Cuando llegues al límite del mapa o te caigas, simplemente se reiniciará todo automáticamente y se volverá como estaba antes. También encontraremos la velocidad normal que como pueden ver si le damos, podremos practicar también de forma normal, sin nada de velocidad. Así que yo diría que practiques todos los días esto unos 30 minutos y verás que vas a notar una gran diferencia. Y ahora el último consejo que te recomiendo que lo hagas y lo coloques en práctica es que mires y conozcas la función que vimos antes llamada confirmar edición al soltar. Y para esto te dejaré este video justamente aquí para que lo veas si quieres ser un tryhard. Así que nada, adiós.